Dios los bendiga, bienvenidos nuevamente a los que se conectan y a los de casa. Hoy vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro que te va a ayudar bastante. Carlos era un cristiano muy apasionado, alguien que desde muy joven servía en su iglesia y la gente lo admiraba por su dedicación. Sin embargo, pocos sabían que detrás de su sonrisa y sus palabras de aliento había una lucha interna que lo estaba destrozando. Carlos lidiaba con malos hábitos que lo avergonzaban profundamente. Cada vez que fallaba, se sentía más culpable y menos digno. Convencido de que, aunque Dios amaba a los demás, seguro debía estar profundamente decepcionado de él. Día tras día, Carlos oraba y prometía cambiar, pero sus esfuerzos lo llevaban al mismo ciclo vicioso de derrota. No importaba cuánto intentara o cuánto se esforzara, siempre volvía a caer. Y con cada caída, la voz en su cabeza se hacía más fuerte. Eres un hipócrita, no eres digno, jamás serás libre. Una noche, deshecho y sintiéndose sin esperanzas, Carlos se arrodilló en su habitación y lloró amargamente y gritó: Señor, diciéndole, no puedo más. He intentado todo y nada funciona. Tal vez yo simplemente no puedo ser un buen cristiano. Aunque no lo creas, esta es la lucha de miles de cristianos alrededor del mundo. Miles de creyentes que experimentan grandes luchas contra su carne, sin saber qué hacer y sin poder vencer. Hoy vamos a aprender no solo que es posible vencer a la carne, sino que también es posible vivir en libertad y en victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Al final les voy a terminar la historia de Carlos, no termina ahí, no, es una historia con final feliz. Bueno, hoy vamos a ver cómo vencer la carne y vivir en victoria. Son 4 puntos, les voy al primer punto. Número 1, la realidad de la lucha espiritual. Esta lucha de la que estábamos hablando, que Carlos experimentó y que todos experimentamos en algún momento, no se limita a nuestros tiempos o a nuestra época. Es una lucha que todos los cristianos han tenido a lo largo de toda la historia. Romanos 7, 18 y 19, acompáñame en la versión Reina Valera 60. Acá Pablo nos ilustra claramente esta lucha que él mismo la vivió. Dice, porque yo sé que en mí, está hablando Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pues el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago o eso termino haciendo. Pablo lo dice claramente, hay algo en mí que por un lado quiere hacer el bien, pero no puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces finalmente no hago el bien que quiero, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Ese algo, la Biblia lo denomina la carne. En la carne se encuentran las pasiones y deseos terrenales. ¿Sí? El fruto de la carne, la Biblia lo denomina así, son pleitos, peleas, contiendas, iras, enojos. Y después empieza a subir blasfemias, groserías o maledicencias, ¿sí? Fornicación, idolatría. La lista es enorme. Todas aquellas inclinaciones, ¿sí?, que nos llevan a pecar nacen en la carne. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de dejarnos llevar por la carne? ¿Sí? Porque por ahí muchos ya se acostumbraron a vivir con ella, a convivir diariamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que la carne, por un lado, me impide agradar a Dios. O sea, yo no puedo agradar a Dios si yo vivo en la carne. Es imposible. Y por otro lado, finalmente me va a terminar alejando de Dios
¿sí? Llevándome a la muerte. Y la muerte bíblicamente muerte es un lugar donde Dios no está. Es vivir separado de Dios, esa es la muerte. Pero también me puede llevar a la muerte física, ¿sí? Porque la muerte es la ausencia de Dios. Romanos 8:7, en la versión RBC, Reina Valera Contemporánea, dice: las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios. O sea, en algún momento, si yo continúo dejando que mi carne domine en mi vida, eventualmente me van a llevar a una enemistad con Dios. Lo dice claramente acá Romanos: las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, nuestra carne no se puede sujetar a Dios. O sea, no podemos convivir o andar en la carne y decir, bueno, después voy a ponerme las pilas. No. Mientras tú estés en un estado carnal, por así decirlo, no vas a poder obedecer a Dios, por más que quieras. O sea, la carne no agrada a Dios. La carne es enemiga del Espíritu Santo. Entonces, el único trato para la carne es la muerte. Por eso la Biblia dice: crucifiquen. Estamos hablando en sentido espiritual. Después van a andar algunos ahí dándose golpes. En un momento la religión entendió mal y, se golpeaban y tratando de mortificar el cuerpo, pensando que de esa manera iban a poder dominar. No, la carne es indominable. Tiene que morir, espiritualmente hablando, tiene que ser crucificada, tiene que tener una sentencia de muerte. Y algunos ahí dicen, está bueno hasta ahí, pero Noel, me estás hablando muy figurativamente, ¿cómo le hago? Ahora vamos a ir a lo práctico. Romanos 8:8 dice: además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No sé si está ahí el versículo, ¿sí? Los que viven según la carne, así dice tácitamente, no pueden agradar a Dios. Porque, algunos tenemos una teología muy básica. Dios ama a todos. Sí. Estamos en la gracia. Sí. Pero no funciona así tan simple. Dios ama a todos, sí. Pero Dios aborrece el pecado. Dios ama a todos, sí, pero dice que los que viven según la carne no lo pueden agradar. Es imposible. Seas pastor, seas creyente de hace 5,000 años, seas un cristiano que todos creen que es el mejor, como Carlos. No. El que vive según la carne, el que se maneja en su vida controlado o influenciado o donde la carne está presente, no puede agradar a Dios. De ahí que mi deber como cristiano es hacer algo al respecto. Por eso digo, a veces nos acostumbramos tanto a andar en la carne que pensamos que, bueno, no, zafa, estamos en la gracia, bueno, Dios es buena onda. No es así. Dios sí es buena onda, pero no funciona así. Mi carne apesta a pecado. Entonces tiene que morir. O sea, Dios nunca dejó de ser santo. Dios sigue siendo santo. Dios nunca dejó de amar la santidad. La sangre de Cristo me limpia de pecado. Pero la carne es no es el pecado en sí. La carne está en mí. Tengo que crucificarla. No puedo agradar a Dios por más que intente, y finalmente si continúo dejándome llevar por la carne, terminaré enemistado con Dios, y eventualmente el que anda en la carne termina alejándose de Dios. Si bien no es un problema menor desagradar a Dios y estar lejos de Él, hay algo más profundo todavía. Que si uno termina o permanece o continúa viviendo en la carne, puede llegar aún a morir espiritual y aún físicamente. Y lo peor, puedes llegar a perder tu salvación. Algunos dirán, Noel, a mí me habían enseñado que la salvación no se pierde. Te enseñaron mal.
la Biblia dice, no voy a entrar porque esto es para otra prédica, pero hay muchos ejemplos en la Biblia. Nuevo Testamento, Apocalipsis 3:5 dice, y no borraré, Dios hablándole a la iglesia, una de las 7 iglesias, y no borraré tu nombre, dice, si vencieres, no borraré tu nombre del libro de la vida. Dios no va a mencionar algo que es un hecho imposible, que es borrar el nombre del libro de la vida. El libro de la vida, la misma Biblia dice que aquel que no es hallado en el libro de la vida, sufrirá el lago de fuego que fue destinado para Satanás y sus ángeles. ¿Sí? Aquellos que rechazan a Cristo también. Entonces, estar en el libro de la vida es equivalente a ser salvo. Eso se entiende. Entonces, si la salvación no se pudiese perder, la Biblia no diría, Jesús no diría, no borraré tu nombre del libro de la vida. Que sí que es posible que el nombre sea borrado. Después también Pedro dice, y no descuidemos esta salvación tan grande. ¿Por qué yo tendría que cuidar algo que no se puede perder? Entonces, si la Biblia me dice que no descuide mi salvación, es porque en algún momento y bajo ciertas circunstancias la puedo perder. Moisés, cuando Dios iba a destruir a Israel porque eran todos rebeldes, Moisés, ¿qué le dijo a Dios? Rae mi nombre, borra mi nombre de tu libro, pero no los mates. O sea, ya desde el Antiguo Testamento era conocido que hay un libro, el libro de la vida, y que puede ser quitado. ¿Cuándo se pierde la salvación? Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse la carne es muerte. Apocalipsis 3:5, bueno, eso ya lo dije. ¿Cómo sucede esto? En Timoteo 4:2 dice que hay un tipo de personas, justamente hablando de la apostasía, que es abandonar la fe, eso quiere decir apostasía, los que abandonan la fe. En Timoteo 4:2 dice que hay cierto tipo de personas, de cristianos, que abandonan su fe porque tienen cauterizada la conciencia. Hay otras versiones que dicen que la tienen encallecida. ¿Sí? Nuestra conciencia es la que es a donde Dios nos habla y nos dice, eso no está bien, ojo, eso está mal. ¿Sí? Es como una guía moral, una brújula, un compás en nuestro espíritu que nos dice, eso que está haciendo no está bien. Entonces nuestra conciencia puede llegar a cauterizarse. Entonces, si bien nosotros somos salvos por la fe y mientras que Jesucristo creamos en Él somos salvos, el que vive pecando constantemente o deliberadamente por andar en la carne, en un momento su conciencia se empieza a encallecer. Me gusta mucho esta analogía que le preguntó un niño indígena al cacique, Tata, ¿qué es la conciencia? Y él dice, es un pequeño triángulo que tenemos acá, que cuando haces algo que está girando y cuando haces algo malo te duele, gira y te duele. Pero si vos seguís haciendo lo malo, las puntas se van redondeando y después ya no te duele más. Qué clara analogía de lo que es la conciencia. La conciencia se va encalleciendo o, como dice la Biblia, cauterizando y después ya no sentís. Y ahí está el problema. Entonces, cuando una persona vive pecando o rebasa los límites de su conciencia, la segunda vez, la próxima vez, cada vez le va a ser más difícil sentirse mal, por lo tanto le va a ser difícil arrepentirse. Eso es lo que pasa. Después ya no se puede arrepentir uno. ¿Por qué? Porque tu misma conciencia se ha encallecido, entonces ya no te redarguye, ya no lo ves tan malo. Hasta que llegue, y el problema es que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Ese es el requisito básico. Para ser perdonado me tengo que arrepentir. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces la salvación sigue ahí, Jesús la sigue ofreciendo gratuitamente, pero como yo ya no me puedo arrepentir porque mi conciencia le di manija, ya no puedo creer. No puedo creer más en el perdón porque me siento un hipócrita. Eso es lo que pasa cuando uno empieza a pecar. Llega un momento en que la conciencia dice, ya está. Ya no hay perdón. O no te podés arrepentir, o no te querés arrepentir, o crees que no necesitas arrepentirte, que es lo peor.
Y al no haber arrepentimiento, no hay perdón de pecados, no hay sangre de Cristo, no hay redención. Así es como se llega a perder la salvación si uno continúa. Por eso lo dice Pedro, que el que peca deliberadamente no le queda más que una horrenda expectación de juicio. O sea, está esperando el juicio nada más. Es tremendo, pero tenemos que entenderlo bien, porque a veces nos han enseñado mal en la iglesia, nos enseñaron el ABC, ¿sí? Jesús te perdona tus pecados, estamos en la gracia, la sangre de Cristo limpia pecados. Ese es el ABC, pero hay mucho más en la Biblia para que podamos ver el panorama completo de cómo funciona la salvación, de cómo funciona Dios, de cómo funciona nuestra alma, de cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Entonces se nos enseña lo básico y queremos aplicar lo básico para todo, y no es así. Entonces Dios está esperando algo de nosotros, que caminemos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu, que tengamos victoria, que todos aspiremos a la imagen y a la medida de Cristo, ¿sí? Cristiano es ser como Cristo, literalmente significa eso, ser como Cristo, o un pequeño ungido, por así decirlo, porque Cristo era eso, el ungido, Christos, en griego y en hebreo el Mesías, Mesija, no te voy a decir la palabra en hebreo, porque no hablo hebreo, ¿sí? Pero es el ungido. Entonces cuando los cristianos, a los primeros cristianos les decían, ahí van los cristianos, como en son de burla, ahí van los ungidos, porque hasta los mundanos sabían que el requisito básico para un cristiano es ser como Cristo. A eso tenemos que aspirar. Entonces no podemos ser como Cristo si vivimos en la carne, ¿sí? Si dejamos que nuestros apetitos o que esas cosas malas de nuestra carne nos dominen. El mal carácter, ¿sí? La Biblia dice que hasta los gritos, las contiendas, las peleas, las discusiones son fruto de la carne. Es más, cuando la Biblia dice no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados, lee el versículo que sigue. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Quítese de vosotros toda gritería, contienda, ira, maledicencia, está toda la lista. Entonces no hablamos acá solo de pecados grandes o mayores o visibles. Hablamos de vivir bajo la influencia de algo que saca lo peor de mí. De eso nos tenemos que deshacer. Bueno, la buena noticia, ya se quedan todos los veo medio. Nos apabullaste, Noel. La buena noticia, el Evangelio quiere decir eso, buena noticia, es que hay una promesa de victoria. Pero tenemos que buscar eso. A pesar de la lucha y buenas noticias, Romanos 8:13, y este es el versículo clave, yo te diría, aprendételo de memoria, porque yo a veces lo trato de recordar y digo, ¿dónde estaba? Romanos 8:13. Vamos a ver en la versión Reina Valera 60. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está la clave. ¿Cómo logro hacer morir la carne en mí? Por el Espíritu. Ahora, no es un dato menor. No es un dato menor, porque yo mismo cuando era más joven, sigo siendo joven, pero cuando era más joven, 20 y tantos, yo luchaba contra mi carne y trataba de dominarla, porque yo quería ser un buen cristiano. Y sigo queriendo serlo. Pero cuando yo empezaba a ser cristiano, yo decía, yo quiero vivir agradando a Dios todos los días. No solo el domingo cuando estoy en la iglesia. Entonces yo quería vivir mi vida de una manera que agradara a Dios en todo. Caminar lo más perfecto posible delante de Él. Y me encontraba que no podía contra mi carne. Mi carne me llevaba hacia aquello que yo no quería hacer, hacia el mal. Entonces yo pensé que tenía que hacer algo, ayunaba, oraba, le pedí a otros que oren por mí, me contenía, hacía fuerza, fuerza interior, fuerza de voluntad. Nada de eso sirve contra los apetitos de la carne. Nada de lo que tú hagas, humanamente hablando,
en tus propias fuerzas sirve para vencer la carne. Así que, ¿querés? Podés intentarlo. Es lo que están haciendo todas las religiones del mundo. Los budistas, el Islam, todos buscan, humanamente hablando, llevar al hombre a un estado, a un nivel superior donde los apetitos terrenales de la carne no lo dominen. ¿Sí? Hablo en las religiones mayoritariamente, las más grandes del mundo, buscan eso. O sea, buscan que el hombre sea mejor, pero no saben cómo y no pueden, porque la única forma de vencer nuestra naturaleza caída es externo a nosotros. O sea, no es algo que está en ti, humanamente hablando. Por eso nunca te pusiste a pensar, ¿por qué cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, les enviaré a un consolador, a alguien mejor, este es un mejor trato? Porque claro, Jesús estaba ahí físicamente, pero hasta ahí. Y dijo, no, te conviene que yo me vaya, porque te voy a enviar al Consolador, y Él morará en vosotros. ¿Por qué Dios, por así decirlo, tiene la necesidad de entrar en mí? Si podemos tener una relación como el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no entraba antes en el creyente. Venía sobre él, los inspiraba, les daba fuerza, pero no moraba, no residía permanentemente en el creyente. Eso es algo que lo ganó Cristo. Jesús ganó eso. ¿Por qué? Porque humanamente hablando es imposible agradar a Dios. Es imposible vivir el cristianismo sin la fuerza y el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo tiene que morar adentro del creyente. Porque es lo que le habilita. Por eso la Biblia dice, somos copartícipes de la naturaleza divina. Entonces Dios añadió divinidad a nosotros con su Espíritu Santo para que podamos sobrenaturalmente vencer las cosas que humanamente no podemos vencer. Necesitamos al Espíritu Santo, no como una teoría, como una realidad presente, viviendo en nosotros, morando, llenándonos para poder vencer a nuestra carne y poder salir victoriosos con lo que ninguna religión ha podido hacerlo. Mira, ha habido hombres que se vuelven ascetas, que se van a vivir a una cueva y aún así no han podido vencer su carne. O sea, humanamente hablando es imposible. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso dice este versículo, mas si por el Espíritu Santo con I mayúscula, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El secreto es el Espíritu. Yo cuando me enteré de este versículo, cuando lo entendí, cuando capté esta verdad, porque me di cuenta que yo no podía, me di cuenta y me frustré 1000 veces, tratando de yo en mis fuerzas vencer mi carne. Cuando vi que no era por ahí el camino, porque eso es lo que hace la religión. La religión es el intento del hombre tratando de satisfacer las demandas de Dios. Es imposible. Tenemos un Dios perfecto, un Dios eterno, santo, 1000 veces santo. Llegar a calificar, a llenar las expectativas de un Dios santo y perfecto es imposible humanamente hablando. Necesitamos de su mismo Espíritu. Del Espíritu para que Él nos lleve a ser eso que Dios espera que nosotros seamos. Entonces, ¿qué significa eso? Que la carne no puede vencer la carne. La autodisciplina no puede vencer la carne. Ni la fuerza de voluntad, ni la religiosidad, ni las prohibiciones. ¿Sí? No es algo externo que yo me ponga, o que yo adquiera, o que yo vaya hincado, o que coma ciertas comidas. No es nada externo, ningún ritual externo me va a dar la fuerza para vencer mi carne. Es algo sobrenatural. Entonces, cuando leemos por el Espíritu, implica 2 cosas. Uno, un principio espiritual. ¿Sí? ¿Cuál es el principio espiritual?
Mira, yo me tuve que leer un libro así de gordo para entenderlo. Te lo voy a tratar de resumir en 5 minutos. Cree es un acto de fe. Por eso la Biblia dice, el justo, más el justo por la fe vivirá. Pero uno lo dice así, qué lindo. No, es algo más profundo. Lo que el justo necesita creer algo, ciertas verdades, necesitan convertirse en su convicción para poder vivir acorde a lo que Dios dice. Entonces yo tengo que creer lo que Dios dice que yo soy. Ese es el principio. Renovar mi identidad. Ese es el primer paso. Yo la semana anterior, yo estoy dando este tema porque me inspiré en alguien, hablando con alguien. Y yo le decía a este hermano, mira, tú no eres tu pasado. Tú no eres un producto de tu pasado, de tus vivencias, de lo que hayas vivido en tu niñez y en tu adolescencia o en tu juventud. Tú no eres el resultado de eso. Tú eres una nueva criatura. Cuando tú te empieces a ver como lo que Dios dice que eres, que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Yo soy otra persona. Yo no soy el Noel de la niñez. Yo no soy el Noel débil o el que abusaron o el que le pegaron o el que lo traumaron. No, yo soy una nueva criatura. Pero en mi carne no sabe eso. Mi carne no entiende eso. Mi carne no cree eso. La carne es enemiga de Dios, es enemiga del Espíritu. Entonces mi carne es manipulable por Satanás. Porque viene y te dice Satanás, no, vos no podés vencer. Vos siempre caes, vos sos mi cliente. ¿Me entendés? Satanás manipula tu carne para hacerle creer a la nueva criatura, al nuevo hombre, como la Biblia lo llama, que efectivamente estás atado cuando ya eres libre. Eres esclavo cuando Jesús te hizo libre. Eso es lo que el diablo quiere que creamos. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 17, versión RB60. Bueno, ese ya lo leímos. De modo que el que está en Cristo es nueva criatura. Recordar nuestra identidad en Cristo es crucial. Porque ya no somos esclavos del pecado. La Biblia dice que hemos sido hechos libres del pecado. El pecado no tiene más poder sobre mí. Soy redimido y soy libre. Cuando creemos realmente lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios declara de nosotros, nuestra forma de vivir empezará a alinearse y a reflejar esa verdad. Algunos me dirán, pero Noel, entonces, ¿por qué siento esa inclinación al pecado o al mal si yo ya soy libre de eso? Porque está en tu carne. En otras palabras, está la vieja criatura y está la nueva criatura. Pablo le dice el viejo hombre. El viejo hombre está viciado, está inclinado hacia el pecado, hacia lo malo, hacia lo terrenal. El nuevo hombre no. Pero como, por así decirlo, no es que sos bipolar, tenés esas dos fuerzas internas peleando entre sí. Hay un momento en que todo se te mezcla acá. Entonces vos creés que es lo mismo. Por eso la Biblia viene y nos abre los ojos. Dice, no, vos ya fuiste redimido, sos libre del pecado. El pecado no tiene ningún poder sobre ti. No es que sos un títere manejado por hilos. No, Jesús cortó los hilos. Jesús te dijo, sos libre. No tiene ningún poder sobre ti el pecado. Pero tu carne sí estaba acostumbrada a ser un títere. Ya te iba a decir, era el expresidente, pero si la agarraste bien, si no, no. Tu carne era Alberto. Tu nuevo espíritu es Milena. Ya entramos en política. No. Salgamos de eso. Retrocediendo. Ya. Nuestra carne estaba acostumbrada a ser controlada y dominada por el pecado. Nuestro nuevo hombre es libre. No es que estamos atados a Cristo. No es que nos pusieron otro titiritero, no.
No funciona así. Jesús dice, yo te hago libre, la carne no tiene más poder sobre ti, el mundo no tiene más poder sobre ti, el pecado no tiene poder, sos libre para seguirme si quieres seguirme. Entonces ahí es donde yo, mi nuevo hombre, tengo que voluntariamente, no porque me controlan, voluntariamente tengo que entregar, rendir mi vida a Jesús diariamente. Por eso la Biblia dice, toma tu cruz cada día, sígueme. Niégate a ti mismo y sígueme. O sea, yo renuncio voluntariamente a mis derechos de mi propia libertad y le entrego a Jesús mi libertad. Le digo, sé tú mi Señor, sé tú mi amo, yo quiero seguirte a ti. Eso es entregarse a Cristo. ¿Sí? Eso es que Cristo sea tu Señor. ¿Sí? Porque no es Señor de como el Señor de la esquina, no. El término Señor que encontramos en la Biblia es el amo. ¿Sí? Cuando había esclavitud, el esclavo tenía un Señor que era su amo, era su dueño, le pertenecía a esa persona. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y lo hacemos nuestro Señor, en realidad le estamos diciendo, yo te entrego mi voluntad ahora, te voy a seguir, vas a ser mi amo y yo voy a ser tu siervo, voy a ser tu esclavo. Entonces, cuando yo me rindo de esa manera, mi espíritu tomó la fuerza del Espíritu Santo y mi carne se debilita. Hay una analogía que me gusta mucho también, mira, no sé por qué me están gustando las analogías. Este es de los indios cherokees, según la inteligencia artificial. Pero está muy buena. El nieto se acerca al anciano de la tribu y le dice, abuelo, tenía mucha ira, mucha bronca, otros niños le hacían cosas, estaba mal, sacado. Y le dice, ¿por qué siento esta maldad? ¿Qué es la ira? ¿Qué es el enojo? Entonces el abuelo le dice, tú tienes 2 lobos adentro de ti. Algunos lo habrán leído por ahí. Uno es el lobo bueno, que representa la bondad, ¿sí? El perdón, todas las cosas buenas. Y por otro lado tienes el lobo malo, que es el que representa la ira, el enojo, el odio, la envidia, todo lo malo que podemos llegar a sentir. Y esos lobos están adentro de ti. Y entonces el nene le dice, ¿y quién va a ganar? Y el abuelo le dice, al que vos alimentes más. Y eso me da pie para enseñar un principio bíblico. La Biblia dice que no satisfagamos los deseos de la carne, que no la alimentemos. Por otro lado nos dice que seamos llenos del Espíritu. Entonces, haceme una pausa ahí en tu mente y quiero volver a algo que se me había pasado. Romanos 6:11, en la versión NBI, dice, yo te estaba hablando que tenemos que asumir nuestra identidad en Cristo. Mira lo que dice Romanos 6:11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo acepto lo que Dios dice, que estoy muerto al pecado. Un muerto, ¿cuántos han visto un muerto? Un muerto está ahí y le dices, che, ¿no querés un cigarrito, un puchito? Un traguito. Mirá esta chica que te traje. Chocolate, una hamburguesa, maratón de Netflix. El muerto está muerto. Entonces la Biblia dice, considérense muertos al pecado. Estás muerto para el pecado. No tiene ninguna atracción ni poder hacia tu espíritu. Si vos lo empezás a aceptar, eso se empieza a convertir en una verdad en tu corazón, un principio que te guía. Y después todo va a acompañar lo que vos crees. ¿Sí? Lo que vos crees, por eso dice el justo por la fe vivirá. Lo que vos crees no es solamente como una idea fantasiosa, no, es tu convicción, es la certeza, es la seguridad de lo que esperas. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que tener una convicción tan profunda que yo estoy muerto al pecado. El pecado no tiene poder sobre mí.
No porque yo lo sienta, no porque yo lo crea, porque lo dice Él. Y Él no miente y nunca mintió y no sabe mentir y yo le creo. El pecado no tiene poder sobre mí porque estoy muerto para el pecado y vivo para Cristo. Entonces, a medida que yo empiezo a creer lo que Dios dice que soy, esa convicción, esa fe empieza a producir poder. La fe es poder. Si no, creeríamos en pavadas. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La palabra de Dios es poderosa. El cielo y la tierra se crearon solo por su palabra. Dice, el mar no sale de su cauce por su palabra. Su palabra mantiene los elementos. Los científicos hoy en día no saben cómo un átomo mantiene el positivo y el negativo y no chocan y no salen y no se... De repente la vida podría hacer así. ¿No entienden? ¿Qué lo mantiene todo unido? ¿Qué mantiene todo el sistema solar? Todo lo mantiene en orden. Es la palabra de Dios. Entonces, esa palabra es suficiente. Si te dice, tú eres libre, es porque eres libre. Si te dice, tú estás muerto al pecado, es porque estás muerto al pecado. Entonces, cuando yo aplico fe a lo que Él dice, ¿sí? Es como unir dos elementos, ¡pum!, que genera el poder de Dios. Es algo espiritual. El poder de Dios se hace presente cuando alguien cree en lo que Él dice. Ahí se activa el poder de Dios. Pues hay gente que a veces dice, yo creí, pero no pasó nada. No creíste. El tener un asentamiento mental de algo no quiere decir creer. Creer es convicción. El tipo de fe que demanda la Biblia es convicción, certeza, seguridad de lo que Él dice. No es que dudo, no, estoy convencido. Cuando yo tengo ese nivel de fe, que yo creo, porque Dios lo dice, nada me mueve de eso, algo sucede, el poder de Dios se manifiesta en base a lo que yo estoy creyendo. Aceptar nuestra identidad en Cristo y meditar en estas verdades nos permite caminar en victoria. ¿Qué tenemos que hacer en lo práctico? Ser lleno del Espíritu. ¿Sí? Ahí va la parte práctica. Está bien, Noel, ya, aplico fe, creo lo que Dios dice, pero en la práctica, ¿qué hago? Ahí vamos a la analogía. No alimentes al lobo, al malo, no alimentes la carne. ¿Qué alimenta mi carne? En Santiago, si no me equivoco, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria y la vida. ¿Sí? Los ojos son la ventana del alma, por el oído entra la fe. O sea, nuestros sentidos son lo que usa Satanás para activar nuestra carne. Entonces, obvio, si tú estás clavado en internet, meta viendo cosas que no tenés que ver, en la tele, en todo, tus ojos te controlan, te dominan, en algún momento tu carne se va a alimentar de eso. ¿Sí? La música que oímos, las cosas que consume nuestra alma, alimentan. Entonces, si yo me pongo a ver una película de violencia, de materialismo, de cómo levantar tu ego, de cómo ser el domador de mujeres, imagínate, ¿no? Después, ¿cómo voy a andar? Pero si yo por otro lado digo, yo no voy a consumir eso, no me voy a alimentar de eso, yo prefiero alimentarme, no sé, una buena predicación, una película cristiana, un mensaje motivador para vivir en victoria. Mi espíritu va a tomar fuerza. Entonces lo que yo alimento es lo que va a estar más fuerte. Mata de hambre tu carne. Matala de hambre. Y por otro lado, pero no basta porque si no caes en religiosidad. Si yo solo me enfoco en la carne, perdí. Eso es lo que yo hacía antes. Me enfocaba en mi carne. No, eso no lo veo. Eso no consumo. Entonces solo cuidaba mi carne. No. Evita la carne, pero alimenta tu espíritu. Porque de nada sirve no alimentar la carne si no alimentas el espíritu. Ahí está, sigue ahí, medio débil, pero sigue la loca. No, alimenta tu espíritu. Y sí, si vos querés matarla, matala de hambre, pero matarla con tu espíritu. Entonces, ¿cómo alimento mi espíritu?
Tengo que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu? Sí, lo que me alimenta internamente. El venir y congregarte, estás alimentando tu espíritu. Pero ¿me basta comer una vez a la semana? No. Entonces, si hay alguna otra reunión, la busco. Busco la comunión, busco un grupo. Entonces estoy alimentando 2 veces por semana mi alma, mi espíritu. Pero ¿basta con 2 veces por semana? No. Entonces, los días que no hay reunión, ¿qué hago? Me pongo predicaciones, me pongo a ver un documental cristiano, me devoro todos los libros cristianos que pueda, pongo música cristiana, alabo a Dios, alimento mi espíritu constantemente. Entonces, mi espíritu va a estar fuerte. El día que mi carne quiera despertarse, quiera dominarme, va a estar tan débil y por otro lado, yo voy a estar tan fuerte que salí mosquito. Pero cuando obviamente mi espíritu está débil y mi carne está al más no poder, gorda, fuerte, porque todos los días le meto Netflix, Instagram, toda la porquería, y mi espíritu, una vez por semana fuiste a ir a Noel. Entonces la carne te dice, tss, tss. Sí, ahí está como perrito faldero detrás de la carne. ¿Entendés? No hay fuerza, no hay poder. Es así de simple. Entonces, no alimentes la carne, alimenta tu espíritu. Llénate del Espíritu Santo. Mátala de hambre. Gálatas 6, 7 y 8, versión RBC dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. El que siembra para su carne, el que siembra para sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida. Ahí te lo dice. Siembra en la carne, vas a cosechar corrupción. Siembra para el Espíritu, vas a cosechar vida, fuerza, poder. Así es simple. Así como alimentas y ejercitas tu cuerpo, nadie, todos fitness acá, no. Solo Claudio. Si tú siembras, se alimenta el Espíritu y vas a cosechar vida. Y esa vida es poder. ¿Qué cosas puedo hacer para sembrar para el Espíritu? Rendición diaria. Para vivir en victoria debemos adoptar una postura de rendición continua. Gálatas 5:16 digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La rendición es una decisión diaria. ¿Sí? Comienza el día entregándote a Dios, entrégale lo que tienes, lo que eres, tus sueños, tus anhelos, tus necesidades, tus debilidades, todo entrégaselo, rinde diariamente tu vida. Comunión diaria. Cuando estamos en la presencia de Dios somos llenos de Él. ¿Viste cuando Moisés subía al monte y volvía, dice la Biblia que volvía con su rostro resplandeciente? Cuando estamos en la presencia de Dios absorbemos su gloria, absorbemos su vida, absorbemos su poder. Entonces nos tenemos que exponer a la presencia de Dios. ¿Cómo? Encerrándote en tu habitación, cerrando tus ojos y diciendo, Señor, aquí estoy. Vengo a ti. Y que la presencia de Dios llene ese lugar. Dios está esperando, el Espíritu Santo está esperando que vos hagas eso. No es que te va a decir, no, ahora no te doy bola. No, Él no es como nosotros. Él está esperándote siempre. Aliméntalo, congrégate lo más que puedas, tenga un grupo de amistad, júntate con hermanos en la fe, con personas que te van a motivar a buscar de Dios. Lee libros cristianos, escucha predicaciones en línea, consume contenido cristiano, canta alabanzas. A mí me gusta la música, a mi esposa mucho no le gusta, a veces me la paga, yo la pongo igual. Me gusta oír alabanzas, pero no es muy bueno solo oír alabanzas. Una vez me di cuenta, estaba una canción que decía algo tan lindo, no me acuerdo cuál era, creo que era la de Yeshua, quiero conocer a Jesús. Estaba sonando y por un momento, viste, algunos cantantes se embalan y entran como en un loop que no salen de ahí. Y estaba dando vueltas toda la misma parte, quiero conocer. Pero hay un momento que viste, lo repiten tanto, no sé, que me entró y dije, quiero conocer a Jesús. Y yo lo empecé a cantar. Estaba en la computadora haciendo un trabajo. No pude seguir trabajando porque empecé a cantar lo que estaba diciendo. Inmediatamente empecé a sentir la presencia de Dios. Dije, ¿qué diferencia oír algo que vos cantar algo? Fruto de labios que confiesa su nombre.
Es sacrificio de alabanza, dice. Dad a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Entonces, te lo recomiendo. No solo escuches música cristiana, cántala, díselo a Dios y es otra cosa. Estás ofreciendo un sacrificio vivo. Sirve a Dios en lo que puedas. No esperes que te llamen o que te den un título o un cargo. Sirve, ayuda, involúcrate en las cosas de Dios, ¿sí? Habla a otros de Cristo, a tus vecinos del barrio. Cuando vas a la verdulería y están esperando 10 horas a que te atiendan, bueno, empezá a hablarles a otros de Dios. Finalmente, Romanos 8:4 nos dice, los que andan conforme al Espíritu tienen la mente en las cosas del Espíritu. Cuando permitimos que el Espíritu controle nuestras vidas, comenzaremos a ver el fruto del Espíritu, que son, ¿sí? Manifiesto es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia. Si ya no va a haber acá ira, lujuria, bronca, envidia, no. Amor, gozo, paz, el fruto del Espíritu. Cuando te llenas del Espíritu, el fruto del Espíritu surge de manera natural. Entonces ya no va a haber eso, el fruto de la carne. Conclusión. Volvemos a la historia con la que empezamos. ¿Se acuerdan que Carlos se quedó de rodillas diciendo, Señor, ayúdame, siento que yo no puedo seguir ser un buen cristiano? Dice la historia, en medio de su angustia, Carlos experimentó algo inexplicable. Fue como si una voz suave pero firme llenara su corazón, hablándole directamente a su interior, diciéndole, Carlos, la batalla no es tuya, es mía. Has tratado de vencer en tus fuerzas, pero esta batalla solo se gana de manera sobrenatural. Suelta el control. Permítele al Espíritu Santo tomar las riendas y pelear por ti. Esa noche algo en Carlos cambió profundamente. Por primera vez entendió que la libertad no venía de esforzarse en sus propias fuerzas, sino de rendirse ante Dios. En lugar de luchar, comenzó a buscar una relación diaria y genuina con el Espíritu Santo. En lugar de enfocarse en su culpa, se enfocó en las promesas de Dios. Lentamente, pero con una certeza de que nunca había sentido antes, empezó a experimentar la verdadera libertad. Las cadenas de culpa, el sentimiento de no ser digno y el peso de la hipocresía comenzaron a desvanecerse. Hoy Carlos ya no es el mismo. Ya no se siente indigno ni derrotado. Descubrió que solo al depender plenamente del Espíritu Santo puede vivir en verdadera libertad. Y ahora su vida es un testimonio vivo de que la victoria sobre la carne es posible. No en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. En conclusión, mi hermano, la batalla contra la carne es real, pero la victoria es posible. Al igual que Carlos, debemos reconocer nuestras luchas y buscar la ayuda del Espíritu Santo para superarla. Recuerda que vencer la carne no es un acto de fuerza de voluntad, sino la obra del Espíritu Santo adentro nuestro. Ponte de pie en tu lugar. Hoy te animo a que tomes un momento para rendir tus luchas al Señor. Puede ser un desafío, pero es la rendición donde encontramos verdadera libertad. Comienza cada día entregándole al Señor todas tus cargas, todas tus luchas, todas tus debilidades. Cierra tus ojos por un momento. Y oremos y digámosle a Dios, Señor, yo no puedo solo, no puedo sola. Necesito de ti. Espíritu Santo, hoy nos acercamos a ti, Señor. Tal cual somos, sin máscaras, sin caretas. Y te decimos, Señor, sin ti no puedo. Es imposible sin ti. Por eso dejo de luchar en mis fuerzas y dejo de confiar en mis fuerzas. Y te digo, Señor,
separado de ti nada podemos hacer. Ayúdame, Señor. Me rindo a ti, Señor. Dame la victoria que no he podido obtener en mis fuerzas. Dame la victoria que tanto anhelo, Señor, para vivir una vida agradándote, para hacer luz en las tinieblas. Quiero ser un testimonio de tu poder y de tu amor. Hoy doy sentencia de muerte a mi carne. Hoy digo, Señor, que mi carne está crucificada con sus pasiones y deseos. Que estoy muerto al pecado y estoy muerto a este mundo. Que no me domina más, sino que soy libre en Cristo. Señor, soy nueva criatura y lo declaro y lo creo. Creo lo que tú dices de mí, que soy libre. Porque tú me hiciste libre. Porque moriste y pagaste para que sea libre. No acepto ninguna otra verdad, Señor, más que tu verdad. Soy libre al pecado, soy libre a este mundo. Te pertenezco a ti, Jesús. Mi vida, mi ser, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mis sentimientos, mis emociones, todo lo que soy, lo rindo a ti, Señor. Te pertenece a ti. No soy producto del pasado, soy una nueva criatura. Tu espíritu mora en mí. Tu espíritu vive en mí. Y tu espíritu me da la victoria. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, Dios es fiel. Fortalece tu espíritu. No le creas al diablo, no alimentes la carne, alimenta tu espíritu. Y vas a ver la gran diferencia. Vas a empezar a ver la victoria en tu vida personal. Amén. Damos un aplauso fuerte al Señor. Nos vamos con una alabanza. Amén. Hola, somos Noel y Carolina. Gracias por darnos tu tiempo y tu atención. Esperamos que el programa te haya gustado, que la hayas pasado bien y que te haya sido de bendición. Podés encontrarnos todos los domingos en nuestra página de Facebook y YouTube como Iglesia Evolution. Queremos conocerte y queremos orar por vos. Si nos seguís en vivo, conectate a la misma hora y envíanos un saludo para saber que estás ahí. Hasta el próximo domingo. Chao. ¿Todavía no nos sigues en nuestras redes? ¿Qué estás esperando? Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos como @Iglesia Evolution. También puedes vernos en nuestra página web iglesiaevolution.com. Puedes ver videos, recursos, fotografías, informarte de las últimas noticias. Así que te esperamos, visítanos, síguenos y comparte. Dios te bendiga. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en Iglesia Evolution.